Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Leámoslo todos bien fuerte estos dos versículos. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Estén cómodos, hermanos. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Hemos venido estudiando acerca del pecado, hemos venido hablando acerca del arrepentimiento, y vamos a hablar acerca del plan de salvación, acerca del plan de salvación. Y nos vamos a centrar en este versículo, en el versículo 38 sobre todo. Vamos a meditar en ese versículo, y eso, lo que está sucediendo en ese versículo, lo que está pasando en ese versículo está sucediendo después de la experiencia del Pentecostés, de la gran experiencia del Pentecostés, donde el Espíritu del Señor fue derramado sobre los que habían llegado a ese lugar. El Señor Jesús les dijo un día: quédense en Jerusalén hasta que fueran llenos del poder desde lo alto, que va a llegar desde lo alto. Y ellos obedecieron, eso fue lo que hicieron exactamente, obedecieron, y en efecto el Espíritu Santo descendió y fueron llenos 120 personas que estaban reunidas en ese aposento ahí. Y la Biblia describe que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, estaban reunidos en oración, estaban todos en un mismo lugar, en un mismo espíritu, y de repente sonó un viento estrepitoso que llenó el lugar, un estruendo que llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, llenó todo el lugar donde estaban ellos sentados. Y dice la palabra de Dios que todos los que estaban en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ahora, cuando ocurrió ese hecho, cuando sucedió ese evento, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, en ese momento habían judíos de todas las partes del mundo, habían personas de todas las partes del mundo, de todas las naciones. La fiesta de Pentecostés era una celebración a la que venían personas de todo el mundo. Personas de todo el mundo venían a esa fiesta. Era un día en que se había celebrado durante muchas generaciones, y era una celebración muy grande, y venían de todas partes a participar de esa celebración. Y el Pentecostés se celebraba por una razón conmemorativa. Los judíos celebraban en el Pentecostés lo que había ocurrido un día en el monte Sinaí. Lo que había ocurrido era que el Señor le había entregado en las manos de Moisés la ley a Moisés. Le había entregado la palabra de Dios, los mandamientos se los había entregado a Moisés. Y eso era lo que celebraban. Dios había escrito en tablas de piedra, y había entregado esas piedras, esas tablas se las había entregado a Moisés. Y esa era la celebración del Pentecostés. El Pentecostés entonces recordaba ese hecho. Recordaban ese hecho, ese día, y se convirtió en la fiesta de Pentecostés, el hombre recibiendo la ley de Dios, Así que Hechos capítulo 2 comienza con el día de la fiesta del Pentecostés, o el día que empezó la fiesta del Pentecostés. Ahora, eso que dice el primer versículo tiene un significado profundo. Eso que dice el primer versículo no solo a nosotros no nos habla solo de una fecha, no nos habla de una sola celebración, no nos habla de un tema de calendario, sino que en ese día se estaba cumpliendo el propósito de Dios con esa fiesta del Pentecostés. El propósito del Pentecostés se estaba cumpliendo ese día, porque en el libro de Moisés, en el libro de Éxodo, Moisés recibió la ley de Dios de parte de la mano de Dios, recibió la ley de Dios en tablas de piedra. Pero ahora en el libro de Hechos se está cumpliendo ese propósito, y esa palabra de Dios está siendo puesta en el corazón de las personas. Ya no es en tablas de piedra, ya no es en un libro, ya no es en algo externo, sino que ahora el Espíritu Santo está colocando su palabra en el corazón de las personas. Ese es el propósito de eso. Y eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Cuando la promesa de Dios viene a nosotros, hermano, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, lo que sucede es que Dios está colocando su palabra en su corazón, está escribiéndola en su corazón. Y ese es el proceso de la salvación, hermano. Entonces, lo que ocurre en el capítulo 2 de Hechos es que el día de Pentecostés se sana ese día,
Y hay judíos de todas partes, hay personas de todas partes, han llegado y ellos han escuchado de la fiesta, están en la celebración y han empezado a escuchar ahora que esas personas están hablando en lenguas y están hablando en idiomas, en sus idiomas de hecho, están hablando en idiomas que ellos conocen. Pero les es extraño, es raro para ellos, todos los que están escuchando, porque saben que las personas que están ahí hablando en lenguas y hablando en otros idiomas son personas nativas, son personas de ese lugar, son galileos que no tienen mucha cultura, que de pronto no conocen más idiomas, que de pronto no tienen muchos conocimientos y por eso están desconcertados, por eso están atónitos, por eso se preguntan ¿qué querrá decir eso? ¿Qué significará eso? Escuchamos a esta gente hablar en nuestro idioma, pero ¿cómo así? Si ellos sabemos que ellos son simplemente galileos y no conocen de idiomas, y sabemos que no conocen otras lenguas. Entonces se preguntaban ¿qué significará todo esto? ¿Qué significará eso? Así que entonces es necesario que Pedro se levante y dé una explicación. Es necesario que Pedro se levante, tome la batuta, tome su posición y entonces empieza a dar explicación y él dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y les explicó, el profeta Joel profetizó que en los últimos días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y empieza a explicarles, y eso es lo que estaban presenciando en ese momento. Dios estaba derramando su espíritu sobre todos los que estaban en ese lugar. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, cuando usted recibe la bendición del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que la señal es que usted va a hablar en nuevas lenguas. Esa es la señal de ser lleno del Espíritu Santo. Será una lengua desconocida, será un idioma desconocido, y eso puede suceder o puede sonar como algo que nunca hemos experimentado. Puede parecer algo imposible, pero cuando adoramos a Dios con libertad, hermano, cuando adoramos con un corazón agradecido, cuando tenemos en nuestro corazón libertad para exaltar a Dios, para hablarle con libertad, sin prejuicios, sin nada que pensar, hermano, el resultado es que Dios nos llena con su Espíritu Santo. Eso es lo que sucede, hermano, eso es lo que pasa cuando buscamos el rostro de Dios, cuando empezamos a alabarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, cuando usted se dispone y viene a este lugar con un corazón dispuesto a adorar al Señor. Eso es lo que sucede, hermano. Cuando sucede eso, hermano, no tenemos palabras para describir la grandeza de que es ser lleno del Espíritu Santo. Pero sucede porque, hermano, cuando usted está dispuesto, usted puede recibir el Espíritu Santo en su vida. Y algo se empieza a agitar en nuestro corazón, algo se empieza a agitar en nuestra mente, algo empieza a suceder en nuestro cuerpo, hermano, pero esa es la llenura del Espíritu Santo, hermano. Y entonces, hermanos, eso es lo que está sucediendo en este libro, esto es lo que está sucediendo en este capítulo. Eso es lo maravilloso que está sucediendo, y mientras el Espíritu Santo se paseaba en medio de esas personas, en medio de esos 120, dice la palabra de Dios que los observadores, los que están por ahí, están atentos y se preguntan, ¿pero qué significará eso? ¿Qué significa eso? Así que Pedro le dice, ese es el cumplimiento de lo que había dicho el profeta Joel. Y luego Pedro empieza a predicarles acerca del Señor Jesús, y cuando terminó de predicar, vamos a saltarnos todo el capítulo y vamos a llegar al versículo 36 y 37. Cuando terminó de predicar, él dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice que cuando escucharon eso, cuando escucharon la predicación, sintieron un pinchazo en el corazón. Sintieron algo en el corazón. Cuando hay corazones dispuestos, vea que la predicación de la palabra de Dios, cuando usted está dispuesto a escuchar la voz de Dios, cuando usted viene dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirle, esa palabra genera un pinchazo en nuestro corazón, genera algo en nuestra vida, genera un cambio en nuestra vida. Y no hay nada más maravilloso que cuando la predicación de la palabra de Dios toca nuestro corazón, cuando mueve nuestros pensamientos, cuando los mueve de nuestro lugar. Y entonces empezamos a desear un cambio, empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que quiere decirme el Señor? ¿Qué es lo que quiere la palabra de Dios en mi vida? Y ese pinchazo en el corazón se llama convicción. Convicción. Cuando llega la convicción, hermano, eso nos deja expuestos delante de Dios. Nos deja sin tener que hacer nada en la presencia de Dios. Porque ese pinchazo en el corazón nos revela nuestra culpa, nos revela quiénes somos, nos revela cómo estamos.
Ese pinchazo en el corazón nos revela cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que se compungieron de corazón. Y luego dice una declaración que es trascendental, y de hecho creo que lo veíamos hace 8 días, que es la respuesta a la palabra de Dios. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios nos habla, ¿cuál es nuestra respuesta a la voz de Dios? Cuando el Señor nos habla en nuestra vida, ¿cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra actitud al responderle? Y dice la palabra de Dios que en el versículo 37 dice, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa es la pregunta que debe surgir. Y lo que sucede a continuación es la primera vez que sucede, porque después de la muerte y resurrección de Jesús, es la primera vez que se responde a esa pregunta. Y eso es importante porque una de las palabras más importantes está en Hechos 2:38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El plan de salvación. Esa es la respuesta que les dio Pedro. El plan de salvación. Y esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué debemos hacer? Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y la respuesta es el plan de salvación. Ellos dijeron, acabaron de mostrarnos que somos culpables, acabaron de mostrarnos que somos pecadores, acabaron de mostrarnos nuestra condición, acabaron de mostrarnos que nuestra vida es una vida que vive en pecado, es una vida que está atada al pecado. Acabaron de mostrarnos que la palabra de Dios nos dice que nuestra vida está destituida de la gloria de Dios, que no tenemos salvación, que no tenemos perdón, que no tenemos esperanza. Acabaron de mostrarnos, ellos se dieron cuenta que su vida tenía una condición miserable. Ellos se dieron cuenta de que su vida estaba en ruina, de que su vida era desolación. Se dieron cuenta de que su vida tenía sangre, estaban untadas, sus manos estaban untadas de sangre. Y por eso se preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Hermano, no se puede, la palabra de Dios de pronto no nos deja ver la desesperación que contiene esa pregunta. La desesperación que tenían ellos cuando preguntaron eso. Cuando se vieron expuestos delante de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios les dijo, están mal, son pecadores, le han fallado a Dios, han crucificado al Señor Jesús. Y creo que sintieron que no tenían nada que hacer. Creo que sintieron en su corazón que no tenían forma de justificarse delante del Señor. Y por eso preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El Mesías vino y lo matamos. El tan esperado Salvador vino y le dimos la espalda. Lo castigamos, lo llenamos de latigazos, lo crucificamos. Y ahora estamos en pecado, ahora no tenemos remedio. Y por eso se preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos cuando no tenemos nada que hacer? Cuando parece que no podemos cambiar el resultado. ¿Qué hacemos cuando parece que no tenemos esperanza? ¿Qué hacemos cuando de pronto creemos que lo hemos intentado todo y no podemos seguir avanzando? Cuando de pronto nos quedamos sin fuerzas y como que parece que no va a cambiar la situación. Cuando lo hemos intentado una y otra vez y como que nada cambia y como que ya hemos perdido la esperanza y como que ya hemos perdido las fuerzas y como que ya no queremos intentarlo más. Y ahí nos preguntamos, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pero he venido a decirle a alguien en esta mañana que cuando hemos perdido la esperanza tenemos un Dios lleno de amor y de bondad, aleluya, que nunca nos da la espalda. Tenemos un Dios, hermano, que cuando parece que no tenemos otra forma de hacerlo, llega un Dios que sí tiene formas de darnos libertad. Llega un Dios que sí tiene forma de perdonar nuestro pecado, aleluya. Un Dios que abre caminos, un Dios que nos extiende su mano, aleluya. Y solo necesitamos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Solo necesitamos acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. Un corazón arrepentido, y eso es lo que se llama el arrepentimiento, es reconocer nuestra necesidad de Dios, es reconocer nuestra falta de Dios, aleluya, es reconocer que delante de Dios, hermano, somos sencillamente pecadores, somos sencillamente necesitados de Él, porque hermano, el arrepentimiento es dejar
de hacer lo que hemos venido haciendo, dejar de hacer nuestro pecado, apartarnos de nuestros caminos malvados. Y cuando dejamos ese camino de maldad y nos apartamos de ese pecado, hermano, y empezamos a caminar en dirección a Dios, empezamos a buscar de Dios, empezamos a estudiar la palabra de Dios, empezamos a asistir a la iglesia, eso se llama arrepentimiento. Eso se llama arrepentimiento. Y sé que lo hemos estudiado en días anteriores, pero siento que debemos convencernos, hermano, de que necesitamos arrepentirnos, tener un corazón dispuesto en las manos de Dios. Tenemos que entender, hermano, lo valiosa que es esta salvación, lo valioso que es la mano que Dios nos está extendiendo para salvarnos, aleluya. Por eso, hermano, cuando venimos a la presencia de Dios, debemos saber que no hay nada que le podamos ocultar a Dios. Cuando venimos a este lugar, hermano, no hay nada que le podamos ocultar a Dios. Él conoce las intenciones del corazón, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestra vida, hermano. Por eso debemos entregarlo sencillamente en sus manos. El arrepentimiento, hermano, es el paso clave para la salvación. Es el primer paso de la salvación, apartarse de los caminos malvados, apartarse de su pecado, apartarse de ese hábito pecaminoso, apartarse de eso que ha venido haciendo y empezar a caminar en dirección a Dios, aleluya. Y por eso Pedro, después del arrepentimiento, luego les dice que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén, amén. Así que una cosa es alejarse de los pecados, una cosa es apartarse de los pecados, y otra cosa es que el Señor elimine nuestro historial de pecado. Aleluya. Otra cosa es que el Señor perdone nuestro pecado. Y el bautizarse, hermano, es señal de obediencia, hermano. Es señal de entregarnos en las manos de Dios. Es señal de sumisión. Es levantar como cuando alguien levanta sus manos y dice: Señor, me entrego en tus manos, Señor. Me entrego a tu voluntad, me entrego para que tú hagas tu voluntad en mi vida. Es enterrar las viejas costumbres, es enterrar al viejo hombre, es morir al viejo hombre y empezar a caminar una vida en Cristo, aleluya. Es morir a la antigua manera de vivir. Es poner fe en la sangre de Jesús que puede perdonar nuestros pecados, porque el bautismo perdona nuestros pecados. El Señor perdona nuestros pecados cuando nos bautizamos en señal de obediencia. Cuando bajamos a las aguas del bautismo, hermano, y nos invocan el nombre de Jesús, cuando ese nombre es invocado sobre nuestra vida, hermano, salimos de las aguas con una nueva identidad. Amén, amén. Con una nueva identidad. Amén, amén. Ese nombre que ha sido invocado nos limpia, hermano, nos cambia la identidad, nos purifica, nos transforma. No es el pastor, no es la iglesia, no es la organización, no es la IPUC. Es el nombre de Jesús que es invocado sobre nuestra vida. Es el nombre de Jesús que nos da un nuevo nombre, que nos da una nueva identidad, que nos da una nueva vida, aleluya. Ahora tengo un nuevo nombre, y ese viejo hombre con manchas de pecado, con errores, con fallas, dice la palabra de Dios, y queda enterrado en el agua del bautismo, aleluya. Pero ahora tengo un nuevo nombre en mi vida, y ese nombre no tiene pecado. Ese nuevo nombre no tiene mancha. Aleluya. Ese nuevo nombre no tiene nada que reprocharle. Ese nuevo nombre es el nombre de Jesús, aleluya. No, hermano, no es solo mojarse en el agua, no es solo venir y empaparse en agua. Es que el nombre que es invocado sobre nuestra vida cuando bajamos a las aguas del bautismo, ese nombre nos limpia. Ese nombre nos perdona. Ese nombre nos da una nueva identidad, aleluya. Y el diablo antes nos podía señalar, antes podía decirnos: vea, allá está el pecador, allá está el que no puede intentarlo más, allá está el que vive en pecado y no ha podido ser libre de ese pecado. Pero ahora que tenemos una nueva identidad, aleluya, ahora que tenemos un nuevo nombre en nuestra vida, ahora que ha sido invocado el nombre de Jesús en nuestra vida, aleluya, no hay nadie que nos pueda señalar, aleluya, no hay nadie que nos pueda acusar, aleluya. Dice la palabra de Dios: porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ya no es Cristian, ya no es Leonardo, ya no es el hermano Jan, ya no es ese nombre, ahora es el nombre de Jesús en mi vida, aleluya. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas, aleluya. Y esa es la bondad de Dios, hermano. Ese es el amor de Dios. Es un Dios que sencillamente con su poder puede perdonar nuestros pecados. Tiene poder para acabar con nuestra vida de pecado. Tiene poder para cambiar nuestro destino. Hermano, ese es el poder de Dios para perdonar los pecados, para limpiar nuestro historial, para darnos una nueva vida, una vida en abundancia, una vida en Cristo, aleluya. Dice la palabra de Dios que nuestros pecados son borrados en el bautismo. Y eso es lo que sucede, hermano, cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús. Eso es lo que sucede cuando nos bautizamos, cuando bajamos a las aguas del bautismo, porque el bautismo, repito, es para el perdón de los pecados. Y en tercer lugar, dice Pedro en el versículo 38, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. El Espíritu Santo no es algo que podemos ganar, no es un premio por ser buenas personas, no es un premio por ser buenos cristianos, no es un premio por la mucha asistencia a culto, no es un premio por ser el que más ora, es un regalo de Dios, es un don de Dios. La paga del pecado es la muerte. Lo que nos deja el pecado es la muerte. El pecado siempre viene acompañado de un salario y de un sueldo llamado muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Así que el regalo de Dios, la paga de Dios, hermano, es el Espíritu Santo. La dádiva de Dios es la vida eterna. Así que el Espíritu Santo es un don, es un regalo para nosotros. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, hermano, es el momento más sublime. Aleluya. Es el momento más especial, es el momento más grande de nuestra vida. Es el milagro más grande que podemos anhelar. Aleluya. Hermano, la salud con el tiempo se va a deteriorar, querramos o no. Y podemos recibir milagros de salud y es verdad, el Señor puede sanarnos, el Señor puede sanar el cáncer, puede sanar cualquier enfermedad, hermano. Pero el milagro más grande que podemos anhelar es ser llenos del poder del Espíritu Santo. Es el milagro más grande. Y la razón, hermano, dice la palabra de Dios, que la evidencia de recibir el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Es el hablar en lenguas. Y la razón por la que se habla en lenguas, la razón por la que esa es la señal, hablar en lenguas, Santiago capítulo 3, versículo 3, Santiago capítulo 3, versículo 3, dice en síntesis, dice que quien logra controlar su lengua puede controlar todo su cuerpo. Dice que quien puede controlar su lengua puede controlar todo su cuerpo y todo lo que hace. Y el versículo 3 de Santiago 3 dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Esa es como la ilustración que pone la palabra de Dios, el ejemplo que pone. Dice, nosotros ponemos en los caballos, le ponemos un freno en su boca y si controlamos su boca podemos controlar todo su cuerpo y podemos controlar todos sus movimientos. Y lo pone como ejemplo para decirnos que si nosotros podemos controlar nuestra lengua, podemos controlar todo nuestro cuerpo. Así que nuestra lengua controla todo nuestro cuerpo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso deberíamos, hermano, exaltar a Dios en todo momento. Por eso de nuestra boca, hermano, deberían salir alabanzas. Por eso de nuestra boca debería salir gratitud a Dios. Porque si nuestra boca, hermano, está llena de grosería, chismes, calumnias o algún tipo de orgullo, hermano, eso es lo que nuestro cuerpo va a seguir. Eso es lo que nuestro cuerpo va a hacer, eso es lo que el resto de nuestra vida va a hacer. Pero si dejamos que nuestra boca se llene de alabanzas, aleluya. Si dejamos que nuestra boca se llene de agradecimiento, si dejamos que nuestra lengua se llene de reconocimiento a Dios, aleluya. El resto de nuestra vida, hermano, va a estar en paz, va a estar en gozo, va a estar en tranquilidad, va a estar en la bendición de Dios, hermano. Y debo decir además, un paréntesis, que muchos de los conflictos familiares, hermano, muchas de las turbulencias que se presentan en la familia es porque hay bocas fuera de control, es porque hay lenguas que controlan sus vidas. Siempre una lengua que siempre está en guardia, una lengua que siempre está a la defensiva, y por eso la familia ha perdido paz, ha perdido tranquilidad, ha perdido armonía, ha perdido el bienestar en la familia, la tranquilidad en la familia, porque siempre hay una boca que está fuera de control, una lengua que manda, una lengua que ordena, una lengua que dirige todo lo demás, hermano. Pero cuando nuestra boca, hermano, cuando nuestra boca honra a Dios, cuando nuestra boca está alineada con la voluntad de Dios, hermano. Por eso, hermano, no debemos usar nuestra lengua para cosas equivocadas.
Nuestro cuerpo sigue el ejemplo de lo que sale por nuestra boca, aleluya. Cuando usamos nuestra boca para cosas correctas, nuestro cuerpo hará lo mismo. Y eso es por eso, hermano, es por eso que nos dice la palabra de Dios que la evidencia de ser llenos del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Es el hablar en lenguas. Por eso que si usted es lleno del Espíritu Santo, si la presencia de Dios nos toca, si la presencia de Dios llena nuestra vida, la evidencia son palabras que salen de nuestra boca. Son sonidos que nuestra lengua pronuncia. Y en ese momento en el que Dios, es el momento en el que Dios no solo ha tomado control de nuestra boca, sino que ha tomado control de nuestro cuerpo. Ha tomado control de nuestra vida. Ahora, en ese momento no solo Dios ha tomado control de lo que sale de nuestra boca, sino que Él toma control de nuestros pensamientos, toma control de nuestras palabras, toma control de nuestras decisiones, toma control de la manera en que vivimos, toma control de la manera en que le hablamos al de la tienda, de la manera en que le hablamos a nuestra familia, a nuestros hijos. Cuando el Señor toma control de nuestra lengua, hermano, toma el control de nuestra vida completa. Por eso, hermanos, debemos darle libertad al Espíritu Santo. Por eso, hermano, debemos darle libertad a la presencia de Dios en este lugar. Por eso debe darle libertad a su boca para que usted alabe al Señor, hermano. Cuando usted dice, no, yo no necesito hablar duro, yo no necesito cantar duro, yo no necesito levantar mi voz, yo no necesito que de mi boca salgan alabanzas, yo lo puedo hacer en mi mente. Y de pronto sí, pero hermano, si usted no deja que Dios tome el control de su boca, si usted no deja que el Señor tome el control de su lengua, hermano, no hay manera de que Dios obre en su vida. No hay manera de que Dios guíe sus pasos. No hay manera de que Dios controle su camino, aleluya. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo, hermano, nuestra boca debe dar alabanza a Dios, aleluya. Serán lenguas desconocidas, serán lenguas desconocidas. Será un momento sublime, hermano, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Cuando nos rendimos a Dios, hermano, nuestra lengua simplemente debe ceder ante la presencia de Dios. Nuestra lengua simplemente debe ceder, aleluya. Y de ahí en adelante, hermano, todo va a cambiar. Todo va a cambiar de ahí en adelante, porque ya no voy a hablar como antes. Ya no voy a vivir como antes, hermano. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ya no escucho la música que escuchaba antes. Ya no camino como antes. Ya no me visto como antes. Ya no hablo en mi familia como antes. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado. Que la familia ya no nos conoce. Que ese no era el que yo conocía. Ese no era el Cristian que yo conocía. Esa no era la persona que yo conocía. ¿Dónde está el que yo conozco? No, es que el Espíritu Santo llenó su vida. El Espíritu Santo lo transformó. El Espíritu Santo lo cambió. Porque Dios tomó el control de nuestra vida. Dios tomó el control de nuestros pensamientos. Aleluya. Dios tomó el control de nuestros hábitos. Dios tomó el control de lo que veíamos en el celular, en la televisión. Dios tomó el control de nuestra vida. Aleluya. Dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas. No son remiendos. No son retazos lo que hace Dios en nuestra vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, nuevas personas, nueva criatura, porque ese es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el poder del plan de salvación en nuestra vida, aleluya. Por eso, hermano, necesitamos anhelar el Espíritu Santo. Hermano, no podemos venir a este lugar sencillamente a saludar a los hermanos, sencillamente para ver a los hermanos, a ver cómo están, para ver la iglesia, a ver cómo está, hermano. Necesitamos venir a este lugar sedientos de la gloria de Dios, hermano, con un corazón, Señor, necesito tu Espíritu en mi vida. Aviva, Señor, aviva mi corazón en este día, aleluya. Hermano, una cosa es apartarse del pecado, eso se llama arrepentimiento. Otra cosa es que nuestros pecados sean perdonados, eso se llama bautismo. Y ahora necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de la presencia de Dios, hermano. Quiero señalar algo. Hablamos de la salvación porque es algo que es importante entender, es necesario entender. Porque la salvación, hermano, no es solo un rescate, no es solo un rescate. Es un rescate, sí, pero es algo más que un rescate. Y eso es importante que sepamos, hermano, que lo entendamos, porque no solo salimos de la oscuridad, no es solo que Dios nos saca del mundo y nos sienta en una silla de la iglesia. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aleluya. Es un cambio totalmente, aleluya. Dice que me trajo de la oscuridad a esta maravillosa luz. La salvación, hermano, no es un rescate nada más.
sino que es la bendición constante en nuestra vida, es la bondad constante en nuestra vida, es la gracia de Dios en mi vida constantemente, cada día que nos levantamos, es la gracia de Dios cada vez que nos levantamos, cada vez que venimos a este lugar, cada vez que vamos a trabajar, hermano. El Señor nos da poder, nos da autoridad, nos da libertad, aleluya, para vivir, para tomar decisiones, nos guía su presencia, aleluya. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías, dice: en aquel día cantarán ese cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro, por muro y antemuro. La salvación es mi muro, pero la salvación además es mi antemuro, es una doble protección. Nada puede destruirnos fácilmente cuando somos salvos. La salvación, hermano, es el poder de Dios a nuestra disposición. Es el amor de Dios a nuestra disposición, hermano. No es solo un rescate, no es solo un cambio de vida. Es que cuando estamos en ese lugar, cuando somos salvos, hermano, tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Tenemos la protección de Dios, tenemos la gracia de Dios, tenemos el sustento de Dios, tenemos la provisión de Dios, aleluya. Porque dice la palabra de Dios que nos trajo de la oscuridad, no para sentarnos en una iglesia, nos trajo a su luz admirable, aleluya. Ese es el mensaje de arrepentimiento, es el mensaje de ser bautizados en el nombre de Jesús, es el mensaje de ser llenos del Espíritu Santo, y esa es nuestra protección, ese es nuestro muro y antemuro, hermano. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados, tiene liberación, aleluya. Cuando alguien se bautiza en el nombre de Jesús, tiene libertad. Y cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, tiene prosperidad, tiene perseverancia, tiene poder, tiene autoridad sobre cualquier situación en su vida, aleluya. Cuando ya somos salvos, hermano, cuando somos salvos, ya no ando por ahí esperando a ver qué nos traerá la vida, a ver qué pasa el día de mañana, a ver quién se muere mañana, a ver quién se va mañana, a ver cuándo me toca a mí, hermano. Ya no estamos luchando por no perder el control de nuestra vida, ya no estamos luchando por no volver a tropezarnos. Cuando ya somos salvos, hermano, es un cambio, es un camino de autoridad. Tengo un nuevo nombre, no vivo como antes, no pienso como antes, tengo una esperanza, tengo un propósito en mi vida, mi familia tiene un propósito, tengo planes especiales porque Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado, tengo un Espíritu Santo dentro de mí, aleluya. Yo no sé si alguien quiere empezar a darle gracias al Señor por esta salvación. Gracias, Señor, por esta salvación. Gracias por la libertad que nos das a través de la salvación. Gracias porque me has dado poder para alejarme del pecado. Gracias porque me has dado poder para reconocer, Señor. Gracias porque me has lavado, has borrado mis pecados, Señor. Me has dejado blanco como la nieve, aleluya. Gracias porque me has limpiado, Señor. Gracias porque has cambiado el resultado, has cambiado mi destino, Señor. El diablo quería mi caída. El enemigo quería que yo permaneciera atado, prisionero, Señor, pero tú me has dado libertad. Él ha sido bueno con nosotros, hermano. Él ha sido bueno con nosotros, aleluya. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos, por eso le glorificamos en este día, aleluya. Y alguien en esta mañana, hermano, si alguien de pronto no se ha arrepentido de sus pecados, hoy es un buen día para arrepentirse. Hoy es un buen día para reconocer. Hoy es un buen día para levantar nuestras manos en señal de rendición y decir: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor. Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi vida, Señor. Ten piedad, Señor. Si alguien no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, hoy es un gran día para que tome la decisión, para que diga: Señor, quiero seguirte. Quiero que ese nombre de Jesús sea invocado en mi vida. Quiero que tu nombre, Señor, sea invocado en mi vida. Quiero tener esa nueva identidad. Quiero tener esa nueva vida. Hoy es un buen día para que alguien tome una decisión. Hoy es un buen día para que alguien sea lleno del Espíritu Santo. Porque alguien debe saber en este día que Dios puede llenarlo con el poder de lo alto, aleluya. Y puede hacerlo ahora mismo. Puede llenarte ahora mismo con su poder. Hermano, es solo cuando las personas se arrepienten de sus pecados, cuando son bautizadas en el nombre de Jesús y cuando son llenas del Espíritu Santo,
ahí es cuando tienen libertad, ahí es cuando tienen liberación, ahí es cuando tienen autoridad, ahí es cuando tienen la salvación, aleluya. La salvación, hermano, ese es el plan de salvación que Dios nos ha dejado, es el plan que Dios nos ha regalado, aleluya. En medio de un mundo que se cae a pedazos, en medio de un mundo decaído moralmente, en medio de un mundo donde no hay valores morales ya, en medio de un mundo cada vez más corrupto, en medio de tanta zozobra que hay allá afuera, hermano, tenemos un Dios que es nuestra salvación, tenemos un Dios que es nuestra esperanza, tenemos un Dios que nos rescata, que nos levanta, que nos conforta, que nos perdona nuestros pecados y nos da una nueva vida, aleluya. Yo te invito a estar en pie en esta mañana, aleluya. Alguien puede arrepentirse en este día. Alguien puede tomar la decisión de bautizarse en el nombre de Jesús. Alguien puede ser lleno en esta mañana del Espíritu Santo. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Y el resultado cuál es? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aleluya. Alguien que desee la salvación en su vida. Alguien que desee ser salvo, que levante sus manos y diga: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón. Me rindo ante ti, Rey. Me rindo ante ti. Me rindo en tu presencia. Me rindo en tus manos, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero caminar contigo. Quiero esa nueva identidad. Quiero esa nueva vida, Señor. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero tener autoridad, Señor. Quiero tener esa protección, Señor Jesucristo. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién me va a atemorizar? Aleluya. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? Confiado, aleluya, confiado. Ese es el resultado de la salvación en nuestra vida. Una vida de confianza en Dios, una vida segura, una vida de gracia, una vida de protección, aleluya. Levanta sus manos, aleluya, y denle gracias al Señor. Soberano Dios, aleluya. Te damos gracias, Señor, por esta salvación. Te damos gracias por esta bendición tan grande, por este regalo tan maravilloso, Señor. Porque un día tú te cruzaste en nuestro camino. Un día tú nos salvaste, Dios, aleluya. Un día tú, Señor, extendiste tu mano. Un día tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros, Señor. Estábamos perdidos, Señor. No teníamos esperanza, no teníamos paz, no teníamos felicidad, Señor. Sonreíamos por fuera, Señor, pero por dentro estábamos destruidos. Aleluya. Pero tú, Señor, nos rescataste y nos trajiste, Señor, a tu luz admirable. Nos trajiste a esta nueva vida, Señor. Yo oro por alguien en esta mañana que necesita ser salvo. Oro por alguien, Señor, que necesita esta salvación, que necesita ser rescatado, que necesita esta libertad, que necesita, Señor Jesucristo. Y yo te pido, Señor Jesucristo, que le des salvación en este día. Que le des libertad, Señor, para reconocer, para tomar la decisión que debe tomar. La libertad. Yo quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a tu voz, a ir donde quieras, hacer